Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Retorno Online. Gracias por estar con nosotros. Empezamos, no nos tardamos. Sigamos este domingo en paz. Gracias. Hola, ¿qué tal? Por fin estamos aquí en vivo, completamente en vivo. Gracias de verdad por esperarnos. Nos tardamos un poquito en salir. Eh, la verdad es que, pues obviamente entendemos que es un domingo especial, es un domingo en que muchas personas y familias se reúnen. Espero que estén haciéndolo cada quien con el debido espacio y distancia, ¿verdad? Entre casas. Pero bueno, muchas personas hoy se reúnen y se dedican a ver el Super Bowl. Yo, en especial, no soy muy, ¿cómo se puede decir? No es mi deporte favorito. De hecho, vamos a hablar de eso justamente. Pero sí me gusta mucho el medio tiempo y habitualmente acostumbraba, antes de la pandemia, a invitar a toda la familia a estar aquí en la casa y les hacía hamburguesas y todo, pero hoy con la pandemia, pues cada quien está en su casa. Espero que todos estén quedando ahí bien, que no salgan. Y si tú eres de las personas que acostumbran salir y reunirse en familia, pues por esta vez no lo hagas, ¿no? Procura hacerlo y verlo desde tu casa. Reúnanse a través de alguna de estas plataformas de videoconferencia que hoy son muy populares. Y pueden ir comentando el partido y viendo el medio tiempo si así lo quieren, pero por favor manténganse siempre con su sana distancia, como dicen, y cuidándonos. Bueno, ya, último, mi nombre es Gerardo González, como ya saben, soy director de Retorno Online. Estamos tratando de echar a andar esta pequeña iglesia en línea, mi esposa y yo, Mari. Y bueno, pues es nuestro mejor deseo hacer que ustedes nos acompañen el día de hoy. Eh, Como saben, todos los domingos que publico este video, que hacemos este live stream o publicamos el video de la semana, siempre ponemos las notas del mensaje. Hoy no es la excepción. ¡Ay, un mosquito! No es la excepción. Pueden encontrarlas en el código QR, lo pueden escanear, el código QR que sale aquí, lo pueden ver y les va a llevar al link donde están las notas del mensaje del día de hoy. Bueno, concentrados totalmente, voy a concentrar. El mensaje del día de hoy sigue siendo, es la serie Perdiendo mi religión. Como cada 8 días, en estos últimos 2 domingos, quiero hacer la aclaración. Este no es un mensaje en contra de una religión por el nombre que tenga. Es más bien hablar acerca de cómo el exceso religioso, el fanatismo religioso, lo que se conoce como ser religioso, la religiosidad, valga la redundancia, nos afecta, nos aleja de Dios, no nos permite vivir en comunidad con las personas, en una comunión donde no seamos juzgados, donde al contrario, de verdad, el propósito principal de la iglesia sea ayudarnos y acompañarnos en este camino diario donde muchos batallamos y estamos pues en un proceso de recuperación, ¿no? De lo que hemos hecho en nuestras vidas, de los errores que hemos cometido, de las faltas que hemos tenido en nuestras vidas. Y bueno, de eso se trata. Por eso es perdiendo mi religión, ¿no? Para poder acercarme y tener una relación con las personas y con Dios, hay que perder nuestra religión. Y el día de hoy el mensaje lo titulé dentro de esta serie Suficientemente bueno. Originalmente le había puesto no lo suficiente bueno, o no eres lo suficiente bueno, o eres lo suficiente bueno, suficientemente bueno. Al final decidí dejarle nada más como suficientemente bueno. ¿Por qué? Porque antes del suficientemente bueno siempre hay un eres o no eres, ¿no? Lo suficientemente bueno. Todos atravesamos por momentos en nuestra vida en la que creemos que no somos lo suficientemente buenos, o las personas nos hacen creer que no somos lo suficientemente buenos. Yo en lo particular, en mi experiencia personal, les puedo decir,
He pasado por muchas etapas distintas en mi vida, algunas de depresión, otras muy, muy felices, otras pues no tan felices, algunas otras con muchos problemas. Ya les he hablado de mi matrimonio que pues estuvo a punto de terminar, mi salud física, ¿no? Con la enfermedad que tengo, que gracias a Dios está bastante controlada. Entonces, bueno, ya hemos hablado de muchas veces de eso. Entonces, esto nos hace pensar que no somos lo suficientemente buenos, ¿no? Yo recuerdo mucho en mi infancia, adolescencia sobre todo, el querer, en este afán de querer pertenecer a algo o a un grupo o a un tipo de ideología, ¿no? Muchas veces intenté hacer algún deporte, practicar algún deporte, y pues bueno, uno conoce sus limitaciones físicas, algunos no nacemos con las capacidades atléticas de otros, y bueno, también influenciado más bien por mi forma de pensar en ese momento, por las heridas que tenía en ese momento. Muchas veces intenté practicar fútbol americano, a propósito de eso, ¿no? Me acuerdo que en la secundaria empezábamos a jugar con una pelota de esponja con las que se juega frontón, y ese era nuestro balón de fútbol americano. Luego evolucionó a suéteres hechos nudo, y eso era nuestro balón de fútbol americano, hasta que alguien que sí jugaba fútbol americano trajo su balón, y entonces las cosas se empezaron a poner un poquito más profesionales a los 12, 13 años, y pues yo ya evidentemente ya no era tan hábil, ¿no? Para agarrar, no es lo mismo agarrar un suéter hecho bola que un balón. No tenía la fuerza para tirar el balón o para cacharlo, no tenía el tino. Así que pues no era lo suficientemente bueno para eso, y entonces me hacían a un lado, ¿no? No, tú ya no juegas, ¿no? Después se puso de moda el básquetbol, eran los mejores años de Michael Jordan, y yo quería jugar básquetbol también, porque de verdad creo que es de los deportes que más me gustan, el básquetbol y el béisbol. Intenté jugar, pero ¿qué creen? Que no era lo suficientemente alto, no era lo suficientemente rápido, no era lo suficientemente atinado para darle a la canasta, y entonces poco a poco te quedas en la banca, ¿no? Y tú no juegas, y tú no juegas, y tú no juegas. Fui creciendo, y no eres lo suficientemente bueno para conquistar a las muchachas, no eres lo suficientemente alegre o fiestero o parrandero para ir a las fiestas y encajar en un grupo, no eres lo suficientemente guapo o carismático para ser líder de un grupo, y así nuestras vidas han sido no suficientemente buenas para muchas cosas, ¿no? Pero eso es lo que te dice la religión. La religión está empeñada en decirte no eres lo suficientemente bueno, ¿no? Y en el tema cristiano eh, es muy común esta idea, a ver, que es verdad, es cierto, esto es cierto. Jesús murió por ti, murió para que tú tuvieras libertad, para que los pecados, los errores, los malos hábitos, las malas decisiones, todo lo que pudiera encajar dentro del concepto de pecado, para que todo eso que hicieras fueras libre y fueras salvo de eso. Y Jesús murió para que esos errores fueran limpiados, ¿no? Para que terminara esa vida que es posible que tú estés viviendo. Eso es verdad, ¿ok? Eso quiero dejar muy claro. Pero en muchas iglesias, en la religión, los religiosos nos quieren hacer pensar y constantemente nos recriminan y nos chantajean literalmente con el concepto de no eres suficientemente bueno, eres una porquería, eres un fracaso, no sirves para nada, y entonces para que tú sirvas, entonces tienes que recibir a Cristo en tu corazón, y aún recibiendo a Cristo en tu corazón sigue siendo una porquería, sigue siendo malo, y Jesús murió por ti, y siempre metiéndote esta culpabilidad de que alguien murió por ti, porque tú ni siquiera entiendes por qué alguien habría de morir por ti, ¿no? Si lo único que tú hiciste, pues a lo mejor fue ser alcohólico, ¿no? Vamos, lo que sea, cualquier situación en la que estés viviendo. Y la religión nos hace constantemente pensar, es mi culpa, no lo merezco, no soy suficientemente bueno, no pertenezco a este grupo. Pero ese es el punto número uno. La religión siempre dice eso, dice, no eres lo suficientemente bueno, pero Jesús dice que eres lo suficientemente bueno para Él. O si lo dijera Él en primera persona, eres lo suficientemente bueno para mí. Eso es lo que dice Jesús acerca de ti. Ahora,
Hoy vamos a estudiar algunos versículos en Mateo 4 y Mateo 9, en el libro de Mateo. Si, igual como he dicho últimamente, si tú eres una persona que acostumbra a leer la Biblia, que tienes una Biblia cerca, ve por ella, tenla ahí presente. Si no, ya te dije, baja las notas. Vamos a llegar ahí, pero primero quiero que me tengan paciencia un poquito. Voy a tardarme un poquito en llegar a esos versículos, pero quiero poner primero el contexto de qué se trata este mensaje y por qué lo suficientemente bueno. Vamos a llegar ahí, pero ténganme paciencia, poco a poco. Primero les quiero contar un poquito de historia, de cómo eran. Ya saben que me encanta poner las cosas en contexto cuando leo un versículo, cuando se los digo, y quiero ponérselos para que lo entiendan en el contexto en el que fue escrito, en el que fue pensado, y cómo se vivía la situación social, económica, cultural, política del momento en el que fue escrito y cómo se adapta a nuestra realidad 2000 años después. En el tiempo de Jesús, en el tiempo en el que fue escrito esto y que Jesús hizo estas acciones que vamos a leer ahorita, la forma de hacer escuela era muy diferente a la forma de hacer escuela hoy. Vamos, no había una primaria, secundaria, preparación media superior, universidad, no. Había dos clases de personas, los que se preparaban para un tema religioso y o los que no estudiaban y simplemente crecían, ¿no? En el contexto familiar y se dedicaban al negocio de la familia, cualquiera que fuera. No había como tal una carrera de contador, licenciado en derecho, arquitectos, no. No, simplemente eran oficios y cada quien se iba dedicando a eso según la familia, según el contexto familiar. En ese tiempo, la educación como tal, en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, empezaba a los 5 años de edad. No es muy diferente ahora, ¿no? Cuando entras al kinder, a la primaria. A los 5 años de edad. La primera parte era entre los 5 y los 11, igual que la primaria, más o menos, ¿no? Pero lo que estudiaban y lo que tenían que aprender en esos años, en esos 6 años, era la Torah, lo que se conoce en la Biblia que nosotros conocemos, los que no somos judíos, como el Pentateuco. La Torah inicial, la original, digamos, son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿ok? Esos primeros 5 libros. Y esos primeros 5 libros los tenían que memorizar de la A a la Z. Todo lo tenían que memorizar los niños. Y eso era la educación básica. Estudiabas para aprenderte esa educación que era, digamos, espiritual, ¿no? Y que te preparaba para que en el futuro tú terminaras siendo un rabino, un rabí, ¿no? Pero al terminar estos primeros 11 años de tu edad, ¿no? de tu vida, tenías que memorizar, y que tenías que memorizar la Torah. Si tú no lo hacías, por cierto, otra forma de llamarle a la Torah, una descripción, ¿no? Que se utilizaba en ese momento para este libro, se le decía que era o que significaba la verdad, la vida y el camino, la verdad, el camino y la vida, ¿no? Alguien después dijo eso, ¿no? Y lo crucificaron por eso, ¿no? Por decir que él era la verdad, el camino y la vida. Pero se refería a eso, a esa base, ¿no? Al inicio de todo. Entonces tenías que memorizar todo. Y si no eras bueno, y si terminabas teniendo calificaciones promedio, no eras excelente en esa primera etapa de tu educación, entonces te descartaban porque no eras lo suficientemente bueno para llegar a ser un rabino. ¿Ok? Entonces lo que hacían era que te mandaban a tu casa y tenías que dedicarte, pues a partir de los 11 años, a lo que hacían tus papás. Si tu papá era carpintero, pues te eras carpintero. Si era albañil. Si era agricultor, agricultor. Si era ganadero, ganadero. Si era pescador, pues pescador, dependiendo del pueblo en el que vivieras, pero eso es lo que pasaba, ¿no? No servías para esa educación que te estaban dando y entonces no eras lo suficientemente bueno y te mandaban a tu casa. Después, la siguiente etapa era entre los 12 y los 17 años, que equivaldría a la secundaria y, digamos, a la media superior, ¿no? Y en esa etapa de educación, igual era una educación religiosa, tenías que aprender de memoria todos los libros de los profetas, lo que se conoce como las leyes, ¿no? Los libros históricos, que es, digamos, el resto del Antiguo Testamento, ¿ok? Desde Josué hasta
Ay, se me fue. Malaquías, perdón. Desde Josué hasta Malaquías. Ajá. Tenías que aprendértelo de memoria. Y otra vez era una educación constante, constante. Imagínate, desde los 11 años hasta los 17 años, 6 años estudiando, memorizando, aprendiendo la teología atrás de estos libros, lo que estaba escrito, las profecías, lo que se tenía que cumplir, lo que ya se había cumplido, lo que esperaba el pueblo, etcétera, 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 ¿no? Y otra vez, terminando esa educación a los 17 años, los que eran excelentes, los que tenían promedio perfecto, los que lograban realmente destacar, pasaban al siguiente nivel. Ahí eran asignados con un rabino, con un rabí, y cada uno tenía como su padawan, ¿no? Lo iba preparando, pero para que efectivamente ya fuera un maestro de la ley. Estos eran los que se convertían finalmente o en fariseos, o en escribas, o los líderes de la iglesia, ¿ok? Entonces tenían ya un nivel alto de autoridad. Igual, si no servías, si no eras lo suficientemente bueno, entonces te mandaban a tu casa y te dedicabas a lo que se dedicaba tu familia. Ahora sí, ya llegamos a donde quería llegar. Teniendo todo este contexto en la cabeza, ¿ok? Sabiendo más o menos por lo que pasaba cada persona. Ahora es importante también aclarar algo. En ese entonces solo podían ser educados, solo iban a la escuela los hombres, ¿ok? Fue hasta que Jesús llegó, y de hecho Jesús puso en un lugar alto de importancia a la mujer. Fue hasta que llegó Jesús que la mujer empezó a tomar un lugar importante en la iglesia, ¿ok? Y hasta en ese momento no había personas, salvo algunos casos excepcionales como Ruth, a lo mejor, como Esther, pero no había realmente personas dentro de la iglesia que lideraran y que enseñaran y que ministraran dentro de la iglesia. Fue hasta que Jesús llegó que sucedió eso. Ahora sí, teniendo ese contexto, otra vez, vamos a leer el primer versículo, Mateo 4:18, ¿ok? Dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, ¿ok? Que echaban la red al agua porque vivían de la pesca, ¿ok? Ese es el primero, 4:18. Ahora, hay varias cosas importantes en este versículo. Primero, Jesús vio a Andrés y a Pedro y los llamó. Él fue y los vio, dijo, necesito a estas dos personas, fue y los buscó. Ellos, Pedro y Andrés, no estaban buscando a Jesús, ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque se dedicaban a la pesca. Aquí Mateo es muy claro y obviamente, y es algo muy fácil de entender, dice, echaban la red al agua porque se dedicaban a la pesca. Eso es lo que hacían Pedro y Andrés, ¿no? Ellos no estaban buscando a Jesús, como tú y como yo probablemente. No estábamos buscando a Jesús en nuestras vidas, no estábamos pensando, ay, quiero conocer de Jesús. No, no. Jesús llega y te busca a ti, ¿ok? Ahora, otro punto importante con lo que les platiqué de la educación. Si Pedro y Andrés se dedicaban a esto es porque no estaban dedicándose a la iglesia, no estaban no estaban en su preparación o no eran rabinos, no estaban como escribas o como fariseos, no. Alguien en su momento, la religión, la costumbre, la tradición de ese momento los declaró como no suficientemente buenos. Por eso estaban aquí pescando, no había de otra. Entonces Jesús dijo, estas dos personas que el mundo descartó, que la religión descartó, que la costumbre y cómo nos movíamos en ese momento, descartó y dijo, no son lo suficientemente buenos, para mí sí son suficientemente buenos, son lo que necesito, y los llamó. ¿Ok? Entonces, punto número 2 que quiero que te quedes aquí bien claro. Dios no está perdido. Dios no está perdido. No lo tienes que encontrar. Nosotros no encontramos a Dios. Es Dios quien nos ha encontrado a nosotros. ¿Ok? Eso es importante que lo tengas en mente. Dios nos ha encontrado a nosotros. Ahora, vamos a seguir leyendo lo que dice la Biblia en Mateo 4:19. Dice Jesús, entonces Jesús se acerca y les dice, Jesús los llamó y les dijo, vengan, síganme, les dice, yo les enseñaré cómo pescar personas. Cómo pescar personas. Y eso es importante que lo tengas en mente, porque Jesús difícilmente, aquí lo que está haciendo, o lo que hizo Jesús, no fue decirles,
ahora van a ser rabinos, ahora les voy a, fíjate Pedro que va a haber una catedral con tu nombre y fíjate que dentro de unos pocos meses ustedes van a estar hablándole a 3,000 personas y tú vas a ser exitoso y tú vas a cambiar la vida de millones y va a haber pueblos y etcétera. No, no les dijo eso Jesús, ¿ok? Jesús únicamente les dijo, ahora les voy a enseñar esto que saben hacer ustedes, los voy a enseñar, pero a pescar personas, es decir, a hablarle al corazón, a conquistar el corazón de las personas. Tercer punto, Jesús no les pidió dejar de pescar. Jesús no les dio una orden, les hizo una invitación. ¿Quieres venir? Vengan. Les dijo, vengan, síganme. Ellos pudieron haber dicho, no, 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 gracias, aquí estoy bien. Sin embargo, algo sucedió que decidieron seguir a Jesús de manera incondicional. No se trata de lo que dejes de hacer. Cuando tú sigues a Jesús, cuando tú decides probar a Jesús, no se trata de lo que dejes de hacer, se trata de lo que vas a comenzar a hacer. ¿Ok? O sea, no es un tema de decir, voy a dejar mi religión o voy a traicionar lo que me enseñaron. Ya se los he dicho, ¿no? Que es que en las fiestas hago esto, este rito, o sigo esta costumbre. No se trata de decir, voy a dejar de hacer esto. Se trata de lo que vas a hacer a continuación con lo que Jesús te va a enseñar. ¿Ok? Y eso es lo que estaba pasando con Pedro y con Andrés. Mateo 4:20, sigue aquí la historia. Y es muy sencillo, dice, y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Les decía, no hay en realidad mayor ciencia en esto. Simplemente ellos eran rechazados de su pueblo, se dedicaban a lo que se tenían que dedicar porque no había de otra. Jesús les dijo, ustedes son suficientemente buenos para mí, síganme, los invitó, ellos aceptaron seguir, ¿ok? Y Jesús simplemente lo que hizo fue decirles lo que iban a comenzar a hacer a partir de esa invitación que les hizo. Van a ser pescadores o van a pescar personas. ¿Ok? Bueno, esa es la primera parte del mensaje. ¿Ok? Luego, más adelante, este libro lo escribe, se llama Mateo, ¿no? Es el primer evangelio del Nuevo Testamento, es el primer libro del Nuevo Testamento, de los 4 evangelios que hay. Este evangelio sí fue escrito por Mateo, es uno de los 2 evangelios que fueron escritos por apóstoles de Jesús. Mateo sí lo escribió, y porque lo escribió él, y porque hay evidencia de que lo escribió él, podemos saber que esto que estaba hablando es verdad, ¿no? No es una interpretación de alguien a quien se lo dictaron, simplemente él lo está escribiendo porque él lo vivió. ¿Por qué digo esto? Porque enseguida, en el capítulo 9, empieza a hablar de él mismo, de cómo conoció a Jesús, ¿ok? Entonces vamos a leer ahora Mateo 9:9, poquito más adelante. Dice, mientras caminaba Jesús, otra vez caminaba, vio a Jesús a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina, esto es muy importante, en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Cuando uno lee estas cosas en la Biblia, uno es muy fácil perder el contexto, es muy fácil perder la dimensión de lo que queremos entender o de lo que realmente sucedió en la historia, ¿no? Uno lee este párrafo y dice, pues se imagina una persona súper enigmática, con unos ojos que te embrujaban, y a lo mejor se imaginan a un Jesús que flotaba y a lo mejor una voz encantadora, ¿no? Algo tuvo que haber tenido Jesús que, según lo que leemos de manera literal aquí, es que en cuanto le dijo, sígueme y sé mi discípulo, él se levantó y así como zombie, como sonámbulo, dijo, oh sí, y se fue, ¿no? Con los ojos así dándole vueltas, ¿no? No fue así en realidad, ¿no? Obviamente este es lo que escribe Mateo y pues él así lo vive, pero sabemos que las cosas no suceden así. Hubo algo alrededor de lo que está escrito aquí.
¿Qué hay que considerar en este versículo? ¿Dónde estaba Mateo? Mateo se dedicaba a cobrar impuestos. Probablemente pertenecía a una familia de dinero, ¿no? Porque era cobrador de impuestos. Probablemente era lo que se dedicaba a su papá, sus hermanos. Pero ojo, aquí hay un tema muy importante. Al ser cobrador de impuestos, prácticamente era el enemigo número uno del pueblo hebreo, ¿no? ¿Por qué? Porque le había dado la espalda a su pueblo. Porque cobraba impuestos para Roma. Y no es como hoy que a lo mejor que podríamos decir, hoy es que un contador se dedica pues a calcular impuestos para el gobierno, porque le calcula el impuesto a las personas que trabajan para que el gobierno se los quite. También podría ser un traidor. No necesariamente así, es que yo soy contador. No necesariamente así. Pero en ese entonces estamos hablando de un imperio que llegó a conquistar a un pueblo que les cobraba impuestos a un nivel estratosférico que no es como, bueno, te voy a cobrar el 20, 30, 35% del salario. No, te voy a cobrar sobre tu ganado, una parte de tu cosecha, dinero, propiedades. Bueno, creo que sí es más o menos igual, ¿no? Creo que sigue pasando igual. Pero en ese entonces, a Mateo y los cobradores de impuestos que trabajaban para Roma eran personas no gratas porque eran considerados, aparte de que eran pecadores, porque de acuerdo a la ley no podías, ese tipo de actividades podía significar un pecado, pero aparte le habías dado la espalda al pueblo judío y por lo tanto le habías dado la espalda a Dios, y si le habías dado la espalda a Dios, entonces eras una persona que no merecía ni siquiera ser tratado como persona en el pueblo hebreo, ¿no? En el pueblo judío. Entonces ya se imaginan qué tipo de persona era, imagínense la escena, el tipo ahí sentado en su mesita recibiendo los impuestos, la gente odiándolo, teniéndole que entregar, a lo mejor le decían de groserías, a lo mejor hasta le escupían, a lo mejor le decían eres un traidor, porque trabajas para Roma, etcétera, etcétera. Y en eso llega un Jesús y le dice, ven, sígueme. Y otra vez vuelve a suceder esto que pasó con Pedro y con Andrés. Una persona no deseada, que no era lo suficientemente buena y que además era odiada y que le había dado la espalda a la religión, ¿no? Entonces era buscada por Jesús. Ahora, sí, está bien. Jesús lo toma de donde está. Fíjate lo que dice este siguiente punto. Creo que es el punto, no me acuerdo qué punto es, pero bueno, es otro punto. Dice, Jesús nos toma de donde estamos para llevarnos a donde debemos estar. ¿Por qué digo esto? Jesús nos toma de donde estamos para llevarnos a donde debemos estar. ¿Por qué? Porque eso pasó con Mateo. Lo tomó de donde estaba. Por eso es importante que entiendas el contexto. Lo agarró literalmente con las manos en la masa. Estaba pecando, estaba haciendo lo que era prohibido, estaba trabajando para el Imperio Romano, estaba en el peor momento de su vida, si se podría decir, ¿no? En la peor o en la mejor expresión de su maldad, ¿no? De su actividad pecaminosa. Lo toma Jesús en ese momento y se lo lleva. ¿Para qué? Para llevarlo de donde está hacia lo que va a hacer. Y de hecho hay un evangelio ahí en la Biblia con su nombre y escrito por él. Fíjate, yo cuando he pasado simplemente aquí en la unidad donde vivimos, todas las noches, casi todas las noches, hay un grupito de muchachos jóvenes entre 17, 20, 25 años quizás, por ahí hay un par de treintones que están ahí con ellos y se están drogando. Están tomándose sus caguamas y están drogándose y traen una fiesta totota y están aquí al lado del edificio, ¿no? Y pues es incómodo pasar por ahí, ¿no? Entonces, imagínate, esto que le pasó a Mateo es como si yo un día fuera, me metiera entre ellos y les dijera, oigan, qué padre que están aquí en comunión, qué padre, se nota, es obvio que ustedes son buenos para atraer personas, para congregar personas nuevas, se ve que ustedes son buenos reclutando a nuevas personas a su religión. Se ve que ustedes son buenos, tienen carisma, se ve que se ríen un montón.
tengo un lugar para ti en Retorno Online para que te dediques a hablarle a las personas y recibirlas y darles su kit de bienvenida para que sepan que se sienten bienvenidos en casa y tú vas a trabajar en Retorno Online. Vente, vámonos. ¿Así? Imagínate que eso pasara. Eso hizo Jesús, literalmente, ¿no? O imagínate que un día yo vivía, cuando vivía con mi mamá, vivía cerca del Metro Villa de Cortés y del otro lado de Tlalpan, desde esa altura hasta, yo creo que por lo menos Río Churubusco, o a lo mejor desde el centro hasta Río Churubusco, toda esa zona es conocida porque es una zona de prostitución, ¿no? En cada esquina hay una chica o un transvesti o un transgénero ahí parado, ¿no? O parada. Y es como si yo un día manejando me hubiera acercado y me hubiera dicho, oye, se ve que tú amas a las personas, se ve que tú eres experto en darle amor a las personas, en, en hacerlas sentir escuchados, eres perfecto, perfecta en hacerles sentir cariño y pasión y compasión a esas personas. Tú tienes un lugar en Retorno Online, vente a trabajar acá porque yo quiero que tú me ayudes a atraer a las personas. Eso literalmente hizo Jesús con Mateo. Por eso es importante conocer el contexto de lo que está escrito en la Biblia. Ahora, ¿qué pasa en el versículo 10? Mateo 9:10, ya me extendí un poco más. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Imagínate, Jesús llega a la casa de Mateo y obviamente, pues Mateo, ¿en qué círculo se mueve? Pues entre puros cobradores de impuestos. ¿Y quiénes son a lo mejor y si eso sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no? Los que están más cerca a lo mejor de este grupo de personas que están metidos en la política, que están metidos, pues no son personas a lo mejor tan gratas, ¿no? Hacen chanchullos, son personas que a lo mejor engañan, estafan, algunas otras personas que a lo mejor tienen negocios clandestinos. Entonces, imagínense el tipo de personas que había en esa cena. Y en esa cena estaba Jesús divirtiéndose de lo lindo, cenando, conviviendo, platicando con ellos. Imagínense quiénes estaban ahí. La gente que no aprecia o no apreciaba en nada a Jesús, amaba a Jesús. Y Jesús amaba a las personas que no se parecían en nada a él. Otra vez, la gente que no se parecía en nada a Jesús, amaba a Jesús. Y Jesús amaba a las personas que no se parecían en nada a él. Imagina, eso es lo que te tienes que quedar de esta escena, de la cena en la casa de Mateo. Mateo 9, 11 y 12 dice, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante gente o semejante escoria? Dice aquí en esta versión. Jesús, cuando los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médicos, los enfermos sí. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante también. Los fariseos lo ven actuando, platicando, conviviendo, tomándose un vino, cenando, riéndose con este tipo de personas. Y cuando lo juzgan, Jesús simplemente dice, la gente sana no necesita médico. Ojo, no necesita médico, los enfermos sí. Y este es el siguiente punto que es importante que tengas en mente. Aceptación, la aceptación no es igual a aprobación. Es decir, lo puedo decir claramente y abiertamente con mi hermano mayor. Yo puedo aceptar que tiene un estilo de vida diferente al con el que yo crecí con él. Yo puedo aceptar que hoy él se declare ateo. Yo puedo aceptar que tenga X situación en su vida, pero no significa necesariamente que yo apruebe esa forma de vida. Y esto es, creo que la palabra de hoy es importante. Y eso es importante también, porque en la iglesia, nosotros, como personas que asistimos a la iglesia, yo que estoy hablándoles a ustedes, que a lo mejor si estuviéramos en un lugar físico, yo estaría al frente hablándole a la gente, mi labor no es aprobar lo que hagas tú. Y eso es normalmente lo que pasa en la religión. La religión aprueba lo que haces. Una relación
te acepta en lo que haces. Ahora, no significa que, y lo dije hace 8 días, que en esta iglesia, que en Retorno Online, estemos promoviendo que las personas sigan siendo agresivas, les decía, violadoras, narcotraficantes, drogadictos, alcohólicos, adúlteros. No significa que aceptemos y que promovemos eso. Lo que queremos es personas y apoyarte a ti y acompañarte a ti en tu camino hacia un camino donde dejes toda esta situación en la que te encuentras. Te acompañamos, te aceptamos tal como eres. No aprobamos esto que estás haciendo, pero te acompañamos. Y les decía hace 8 días, así te tardes 18, 15 años en lograr ese cambio. ¿Ok? Aceptación no es igual que aprobación. Ahora, Mateo 9:13, ya casi estamos terminando. Mateo 9:13. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, ojo, sino a los que saben que son pecadores. ¿Ok? Eso dice Mateo 9:13. Y eso es, otra vez, quiero destacar esto, dice, Jesús está citando aquí un salmo y porque se sabía la Biblia completamente, ¿no? Y está diciendo, ¿qué es lo que decía este salmo? Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Eso es lo más importante para Jesús dentro de esta relación que puedes tener con Él. Y esta relación que debes mostrar para con las personas una vez que conociste a Jesús. Dice, mostrar compasión, tengan compasión, no hagan sacrificios. Y esto va mucho para aquellas personas, si tú eres de esas personas que cuando encuentras a alguien que está en tu entendimiento en pecado, lo primero que hagas es juzgarlo e inmediatamente decirle, voy a orar por ti. Pues es que algo habrás hecho, ¿no? O es que te lo mereces, es que a lo mejor tus papás se portaron mal y tú estás pagando la maldición de lo que hicieron, porque dura hasta la tercera y cuarta generación la maldición, y entonces juzgas y juzgas y juzgas y juzgas y juzgas, y entonces voy a orar por ti, y ponte a orar, y arrepiéntete, y quién sabe qué. Jesús dice, y cita del Antiguo Testamento, dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a los que saben que son pecadores. Y ese es otro tema importante. Los que saben, es decir, los que aceptan que son pecadores. Acuérdate que para poder ser ayudado, primero necesitas reconocer que necesitas ayuda. Por eso Jesús dice, a los que saben que son pecadores. Únicamente para aclarar esto lo pueden encontrar en el libro de Eclesiastés 7:20 y en el Salmo 53, donde dice que no hay ni uno solo justo, ¿no? Es decir, que todos hemos pecado. Bueno, ahora vamos a repasar 3 acciones que son importantes en tu camino con Jesús, ¿ok? 3 acciones que creo que son importantes. Primero, la acción número 1. Ahora mismo, hoy mismo, puedo seguir a Jesús. Es decir, esto tú lo puedes hoy pensar, lo puedes tomar la decisión, puedes empezar a caminar con Jesús a partir de lo que ya sabes, de que tú eres suficientemente bueno para Jesús, porque Jesús te considera suficientemente bueno. Puedes pensar, ahora, hoy mismo, puedo seguir a Jesús. Acción número 2, no sé si ya salió en pantalla, ya. En su tiempo de Jesús, Él me cambiará en la persona que necesito ser. ¿Ok? En su tiempo, Él me cambiará en la persona que necesito ser. No hay carreras. Te puedes tardar 18 años. Te puede ser de un día para otro. Jesús actúa de maneras muy diferentes. Dios actúa de maneras muy diferentes en cada vida, de cada persona. Así que en el momento correcto, Él te cambiará en la persona que necesitas ser. Acción número 3. Ya salió, ¿verdad? En el cambio duradero, el cambio que prevalece, que persiste, solo puede tener lugar en el contexto de la comunidad, es decir, de la iglesia. Una iglesia sana, con una doctrina sana, sin juzgar, una iglesia que se dedique a acompañar, a estar con las personas que necesitan cambiar y ser mejores. Ahora, yo te pregunto ahora, ¿en dónde te encuentras en tu camino
con Jesús? ¿En dónde estás ahora? ¿Ok? ¿En qué acción de estas? ¿Has empezado hoy mismo una relación con Jesús o quieres seguirla? ¿En su tiempo ya te está cambiando? ¿Ya empezaste un cambio con Él? ¿Ya estás en esta parte de un cambio duradero porque ya estás asistiendo a una iglesia sana, una iglesia que de verdad te está aceptando y te da la bienvenida tal como eres? Cualquiera que sea el momento en el que te encuentras, yo te quiero decir que hoy Jesús te dice: eres lo suficientemente bueno para mí. Jesús, si algo hizo en su vida mientras estuvo aquí en la tierra, fue hacerse de personas, hacerse llegar de personas que para el mundo no eran suficientemente buenas, pero para Jesús sí eran suficientes y eran muy buenas. Cada uno de ellos, Pedro, Andrés, Mateo, ya sea porque el pueblo te declaró incompetente, insuficiente, no perteneces, o porque eres de los apestados, porque estás en una situación de pecado, porque lo que estás haciendo en este momento no es políticamente correcto, porque a lo mejor pareciera que eres un traidor a la patria o a la nación o a los principios del pueblo en general, ¿no? Cualquiera que sea el momento en el que tú te encuentres, Jesús te dice: tú eres bueno y suficiente para mí. Y de eso se trata este mensaje, de que tú entiendas y reconozcas que siempre hay un momento, que puede ser hoy mismo, que siempre en el momento en el que Jesús, en el que Dios lo considere, cambiará tu forma de ser y te llevará al punto en el que necesitas estar. Y que solo a través de tu permanencia en el contexto de una comunidad, de estar unido con personas que también están caminando en el mismo proceso de sanidad, de rectificar su camino, de recuperarse, solo en ese contexto tú puedes lograr salir adelante. Así que el día de hoy, quizás tú estás tomando esta primera acción que cité hace rato. Hoy puede ser tu primera acción. Hoy puedes seguir a Jesús. Y si esa es tu decisión el día de hoy, quiero invitarte a que hagas una pequeña oración en tu corazón. Y esa oración puede ser algo así como, puedes repetir lo que yo digo, puedes decir: eso que está diciendo Gerardo, también yo lo quiero, lo mismo, lo que dijo mi compañero. Lo puedes decir en tu mente o en voz alta, como tú quieras. Pero puedes decir algo como: Señor, yo reconozco y acepto que tu palabra dice que para ti soy lo suficientemente bueno. Así que no quiero ligarme ni aferrarme a la idea que el mundo, que las personas, que la sociedad me ha inculcado de que si no logré ciertos objetivos, si no logré pasar de cierto nivel, no soy lo suficientemente bueno. Porque sé, Señor, que tú, específicamente, tú tienes algo con nosotros, con las personas que para el mundo nos ha rechazado. Tú, Señor, nos aceptas como buenos y somos suficientes para ti. Así que por eso, Señor, hoy te quiero invitar a mi corazón, te quiero invitar a mi vida. Quiero, Señor, que seas el Señor de mi corazón, de mi vida, que tú la manejes. Te reconozco a ti como mi Salvador y reconozco que tú moriste y resucitaste al tercer día, que estás vivo, que eres un Dios vivo y que obras todos los días para bien de mí, Señor. Así que te acepto y te quiero en mi vida, Señor. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús y un amén. No tiene mayor ciencia, es una oración muy sencilla, no pasa nada, probablemente te sientas como si nada, dices: bueno, ¿y qué ahora qué? Bueno, ese ahora qué, me gustaría que me mandaras un correo a los datos que están saliendo aquí abajo, al correo iglesia.retorno@gmail.com, o te puedes dar de alta en nuestra página www.retorno.online, o en cualquiera de nuestras redes sociales. Mándanos un mensajito, avísanos. Lo importante es que queremos saber que has tomado esta decisión y queremos acompañarte en este nuevo camino en tu vida. Justamente en este camino que se puede tardar mucho tiempo o que puede ser tan sencillo como decir: a partir de hoy decido que Jesús gobierne mi vida y todo lo que haga lo voy a hacer a partir de lo que Él me diga que haga. Bueno, pues muchas gracias. Disfruten este domingo, disfruten del Super Bowl, cualquiera que sea su equipo favorito. Si no le van a ninguno de esos, porque en México creo que nada más conocemos a los 49 o a Dallas o
o alguno de estos que siempre ganan. Entonces, cualquiera que sea su equipo, que gane. Y si no, disfruten el Super Bowl, coman muchas hamburguesas y nos vemos dentro de 8 días. Gracias por acompañarnos, que estén muy bien. Bye.